Amigos televidentes, continuamos con su espacio cerrando la noche y en la noche de hoy, señores, vamos a conversar de temas tributarios, de materia impositiva, aranceles aduanales. Vamos a hablar de ese tema tan importante y que en este año, en lo particular, creo que ha afectado mucho, Junior y amigos televidentes, las micro y pequeñas empresas. Y para ello vamos a hablar con una persona que está capacitada, experto en la materia, el licenciado Basilio Sánchez, quien es experto en asuntos tributarios, en materia impositiva, y con él vamos a tratar de romper un poquito, pues, algunos errores o dificultades que pudieran ver en el camino y que la población, pues, no entiende para que Basilio nos ayude. Basilio, buenas noches. Muchas gracias, Giovanni Junior. Gracias por esta oportunidad de socializar con ese público de ustedes en estos momentos tan complicados que para todos. Así es, Bueno, es Basilio. así, y vamos a ver el portafolio económico, a propósito también del programa Felicitarte de Basilio, por esa buena propuesta que una tiene. propuesta interesante. Y hay muchas cosas en este portafolio que van, Basilio, desde el reglamento para aplicación de la ley de transparencia y revalorización patrimonial, el tema del impacto del COVID en las recaudaciones, pero también, como decía Giovanni, en la mediana, pequeña y microempresas en la República Dominicana. Tenemos también los desafíos recaudatorios del nuevo gobierno dentro del marco también de la crisis económica que está afectando a la República Dominicana, producto, lógicamente, del impacto del COVID-19. Y sobre estos temas y otros vamos a conversar con don Basilio Sánchez. Junior, yo creo que tú has recogido, diríamos, toda la ruta en resumen de lo que tenemos como, diríamos, como experiencia, como tarea para este futuro inmediato. Diríamos que empezando por los efectos que esta pandemia ha ocasionado, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, diríamos que pudiéramos segmentar estos efectos por sectores. Si nos fijamos, tenemos sectores, por ejemplo, que operan después de las 6 de la tarde. Ahí hay un efecto mayúsculo por el tema de las medidas tomadas en los decretos del presidente con los toques de queda. Y tenemos lo que es este proceso escalonado de la desescalada que el gobierno comenzó a implementar, que de hecho vimos que no pudimos pasar a las siguientes etapas. Entonces, yo diría que el impacto mayor que nosotros tenemos diríamos, en el espectro económico es el tema del empleo, Junior. Si vemos las estadísticas que ha publicado el Ministerio de Trabajo, estamos hablando que en principio llegó hasta 1.300.000 de contratos suspendidos. Entonces, fíjate, ¿por qué el tema del empleo es relevante? Porque tiene un impacto en el Estado, en el Estado dominicano, muy fuerte, porque presiona toda lo que es las estrategias del gobierno. Recuérdate que sobre todo este gobierno... El primer impacto son los hogares que pierden los empleos. Sí, perfectamente. O sea, y de ahí, pues bueno, fíjate que eso justamente es lo que motiva a que vengan los programas fuera de lo que es el apoyo a la gente común, o sea, con el quédate en casa, o sea, los programas FASE. ¿Por qué? Porque si los programas FASE no se activaban, en la situación que iba a tener el gobierno era una situación muy difícil desde el punto de vista de la presión. Entonces, diríamos que empezando por ahí y caminando, por ejemplo, hacia sectores que operan, por ejemplo, en plazas comerciales. Fíjate que las plazas comerciales
fueron, diríamos, los primeros focos que se definieron como puntos estratégicos de distanciamiento, cerrarlo. Esto, Junior, provocó, y Giovanni, provocó que muchos negocios comenzaran a evaluar la posibilidad de entregar los locales. Es así. Porque tenemos otro tema, que es el tema de los alquileres. Fíjate que hay empresas que se dedican a tener bienes de alquiler. Pero ¿qué pasa, Junior? Hay gente que sus ahorros lo han invertido en bienes para alquilar, y cuando tú le dices que no le cobre este mes o no le cobre 2 meses porque hay una pandemia, entonces esta persona también entra en una crisis. Un efecto dominó, Basilio, que simplemente tú no me pagas. Aunque eso, Basilio, contrario a como ocurrió en otros países, que hubo iniciativas estatales para suspender, prorrogar el pago de alquiler, en la República Dominicana no hubo medidas concretas oficiales en ese sentido, aunque la imposibilidad material del que tiene algo alquilado y su negocio no está funcionando, evidentemente no tiene dónde pagar. Mira, yo creo, Junior y Giovanni, que ese es un tema importante, porque yo pienso que el gobierno fue poco agresivo con ciertas medidas que iban a impactar directamente a las pymes en lo siguiente. Fíjate que en otros países, por ejemplo, se abordó el tema bancario. O sea, el tema bancario, el tema de luz, el tema de servicio de agua potable y el tema de los alquileres. Y yo creo que como una estrategia de crear condiciones en esos sectores, o sea, debió de plantearse posibilidades o motivaciones desde el Estado para crear ciertas condiciones. O sea, fíjate, por ejemplo, yo que tengo compromisos bancarios, y a mí el banco me llamó y me dijo, tenemos 2 opciones. O usted paga las cuotas que le dimos de gracia, o se las sumamos al tiempo. Al capital. Exactamente, en el mismo tiempo, cuando todos pensábamos que lo que me iban a decir era, bueno, si yo termino el préstamo en el 2023, te lo vamos a llevar al 2025. Exacto, para seguir pagando las cuotas atrasadas. Exacto, porque no tengo flujo de efectivo. Entonces yo creo, Giovanni Junior, que, diríamos, estas nuevas autoridades tienen la oportunidad, porque estamos claros de que este tema no se visualiza que lo vamos a tener controlado en el mes de septiembre. O sea, estamos siendo muy optimistas. Tendríamos que mirar en un mes de octubre para tener cierto control, pero el tema está en que el efecto económico trasciende más de ahí por lo siguiente. Recuerden, para nosotros comenzar a recuperar ese daño que ha provocado todas estas medidas, tenemos que tener una economía inyectada. La gente consume cuando tiene efectivo. O sea, entonces hay un problema ahora mismo. Tú tienes un tema de desempleo, tienes un problema de que la capacidad de consumo que tiene la gente no es la capacidad de consumo en tiempos normales. Es limitada, Basilio, es limitada. Totalmente. Por ejemplo, mira, Junior, nosotros, y vamos a suponer, nosotros que vivimos de los servicios, fíjate que nosotros estamos trabajando, pero certeza de cuándo la gente nos va a pagar, no la tenemos. O sea, no tenemos opción, tenemos que seguir adelante, tenemos que apostar a que viene una recomposición. Entonces, diríamos que esto es como dice Giovanni, hay un efecto dominó y diríamos que las pymes, las microempresas son las más afectadas por lo siguiente. La teoría de formación de una pequeña empresa dice que tú tienes que tener reservado para constituir una pequeña empresa por lo menos 6 meses de los gastos corrientes, salario, alquiler. Ahora, la pregunta es, Junior, aquí todo el que emprende porque tiene una gran decisión de lanzarse a producir, a generar ingresos, no porque está capitalizado, a menos algunas personas que de alguna manera han hecho un pequeño fondo
recuérdate que eso tiene que ver con la capacidad de ahorro. Nosotros no tenemos cultura de ahorro, pero tampoco, Junior y Giovanni, hay capacidad de ahorro. O sea, es que no ganamos para ahorrar, escúchame, Basilio, no ganamos para ahorrar. Vivimos siempre en cero, siempre estamos en cuentas en rojo, siempre. así es, así es. Entonces, eso crea como problema que cuando te impacta un evento, no solamente una pandemia, Junior, porque por un evento, vamos a suponer, tú tienes una pequeña empresa que tiene 2 vehículos, con un vehículo que se te accidente, ya eso es suficiente para ese pequeño negocio entrar en una crisis. Ahora imagínate cuando tú tienes una situación de que tiene 2 meses, 3 meses, que apenas opera con el 25% o el 30% de tu capacidad, pues evidentemente, y los estudios que se están haciendo están demostrando que si el gobierno, o sea, no solamente en República Dominicana, sino en todos los países de la región, no intervienen de manera agresiva con ayuda sustancial a las pymes, no van a llegar, el 25% de las pymes no va a llegar a diciembre. Por una razón sencilla, no va a tener capacidad ni siquiera de pagar los empleados. ¿Tenemos una idea, Basilio, en estos momentos de cuántas pequeñas empresas han cerrado, mi pyme? Creo que escuché en estos días a alguien hablar sobre el tema, pero no recuerdo bien exactamente. Dio una cifra, unos números, pero no recuerdo bien la cantidad de empresas que han cerrado formalmente sus puertas en los últimos 2 o 3 meses. De verdad que no recuerdo. A ver si tú tienes una idea someramente. Mira, Giovanni, aquí hay un problema serio, y es que nosotros tenemos una entidad de estadística que estamos haciendo estadística 4 años atrás. Y eso es un gran problema, porque fíjate que ahora mismo quien está dando, diríamos, informaciones más actualizadas es Impuesto Interno, pero es con la cantidad de empresas que se están constituyendo o han dejado de constituirse en estos procesos de tiempo. Ahora, en la Constitución, y Junior ahí es más experto que nosotros, no se define qué tamaño en realidad, porque tú puedes constituirte como una pyme, pero cuando tú tienes un rango de operación, puede caer en una empresa en otra categoría. Diríamos que las estadísticas más exactas la tiene el Ministerio de Trabajo, pero solamente con respecto a la cantidad de empleo perdido. De empleo perdido, de la inserción. Hablaban, por ejemplo, que de la cifra que se había registrado, ya 600,000 empleos se activaron de nuevo. O sea, la suspensión del contrato se suspende para reactivar. Estadística, porque también hay otro problema con las MIPYME, Junior, y es la informalidad. O sea, fíjese que el gobierno tuvo que crear un tercer programa, el programa PATI, que era para aquellos emprendedores, entre comillas, independientes, pero son los informales. O sea, son aquella persona que decidió poner un negocio y no ha inscrito su empleado en la tesorería, no está pagando impuestos, que ese es otro de los temas que nosotros pudiéramos abordar en algún programa, porque ahí hay una gran tarea para formalizar y crear condiciones. Sin embargo, hace unos días hablábamos acá que también había una gran oportunidad desde el Estado para lograr un proceso de formalización, aprovechando justamente la pandemia y el entrar en contacto con muchas de esas personas que operan de manera informal. Un peluquero, pero en una peluquería hay posiblemente 4 o 5 empleados que con una estrategia muy clara, se insertan al sistema, se les pone una cápita bajita como de salario mínimo y con eso usted logra ya llevarlo a la formalidad. Pero parece que la pandemia no nos va a servir de mucho. No vamos a aprender, parece, por lo que veo, Basilio, porque yo no sé cuántos inspectores han salido, por ejemplo, de DGI, con tanta gente que hay, a hacer ese trabajo, porque todo el que se está inscribiendo en uno de esos planes, hay que verificar si efectivamente califica, o si tiene una micro o mediana, o si es un emprendedor. ¿Cómo lo clasificamos? Junior, mira,
uno desde este lado tiene visiones y puntos de vista y uno se pregunta, por qué no se abren esquemas que puedan ser mucho más atrayentes? Yo te voy a poner el ejemplo. Tú recuerdas que el año pasado nosotros tres, enarbolamos el régimen simplificado de tributación, que el gobierno lo vendió como la panacea para resolver el tema de los informales, de la micro. Fíjate que eso no produjo un efecto de atracción, por lo que tú planteas. Fíjate que esos métodos de tributar, más que pensar en que se te van a colar un grupo de empresas para evadir, piensa en que tú vas a atraer a todos y después te encarga de revisar quiénes realmente califican, y al que no califica, entonces mira, tú vas a entrar en el régimen ordinario porque tu categoría de negocio es esta, pero mientras tanto, Junior, tú tienes la data llena, o sea, tú captaste a todos los que estaban en el ambiente, porque le vendiste un mecanismo de tributación. Y luego lo clasifica. Y luego lo clasifica, porque al final del camino, Junior, mira, yo soy de lo que pienso, que el gran aporte que hace la formalización no es el tributo de impuesto directo, es, por ejemplo, el tema de la seguridad social, que es el elemento, o sea, el elemento salud. O sea, fíjate que cuando tú tienes a un... El elemento previsional, salud, pensiones, riesgos laborales. Exactamente. Y tú decías algo muy real en nuestros medios económicos. Tú tienes un peluquero o una salonera que tiene una muchacha que va y le ayuda. Imagínate que esa muchacha que le ayuda o ese peluquero que va se enferma. ¿Dónde va a parar? Va a parar al sistema público. El Estado, como quiera, está cargando con él. Claro. Sin embargo, si está formalizado, pues no cargando, Basilio, porque hay que reconocer que eso es una responsabilidad constitucional del Estado dominicano. Prestar los servicios de salud. Pero como presupuesto, o sea, como carga del presupuesto. Porque fíjate que esa inversión que hace el Estado diríamos, en esa persona, que no debería de ser, Giovanni, porque él trabaja, él produce. Debe pagar una cápita. Exactamente. Debería, pero no lo paga. Correcto. Y el Estado debería de estar invirtiendo, Junior, en aquello que sí no tienen capacidad de generar por edad, por otras cosas. Y yo creo que la gran oportunidad que tenemos en esta nueva etapa de un nuevo gobierno es ver si nosotros logramos, a través de los diferentes foros que uno participa, que esta voz llegue a los funcionarios, si no tienen estos planes pensados, porque yo entiendo que sería paso de avance, porque al final del camino, entonces viene por añadidura lo que son los pagos de impuestos. O sea, porque al final del camino, y hay que estar claro, Junior, mira, por ejemplo, la empresa que fabrica Gillette, le vende Gillette al peluquero y le vende con comprobante fiscal. O sea, hay un cruce de información. Le vendería con comprobante a partir de su formalización. No, y de hecho le vende ya, lo único es... No con consumidor final. Normal, se la ve. No, exactamente, pero que hay un detalle. El peluquero no sabe que él está en la data. O sea, pero ya en la fábrica de Gillette, el fabricante, lo tiene en la data él. Entonces, fíjate que el Estado lo que le hace falta es definir esa regla de juego porque la información le llega. Probablemente el Estado dice, no voy a marcharle, o la Dirección de Impuestos, no voy a marcharle a este peluquero porque lo que está comprando en el año son 50,000 pesos de Gillette, por ejemplo. Pero yo creo que justamente el tema tú lo planteaste tal como es en esta realidad. No es solo el interés recaudatorio, es más el interés del impacto social y de la mejoría en la calidad de vida de esta persona que pudiera implicar estar articulado él y sus dependientes al sistema dominicano de salud, con todas sus falencias, que la tiene, pero evidentemente que es mejor que nada, insertarlo ahí. Y eso no es difícil, porque esas personas pagan un local,
¿Verdad que sí? Pagan un local, están localizables. Y es un tema de usted, hablar con ellos, reunirse, mire, la seguridad social, vamos a establecer que ganan el salario mínimo y ustedes van a pagar un impuesto único anual, es de 5,000 pesos, a lo mejor es 5,000 pesos, te lo dividimos si quieren en 12 cuotas, pero es buscar el mecanismo y yo no sé si uno de acá ve la cosa muy fácil, ¿eh? Pero de Junior, entrada no parece tan difícil. Es que, mira, Junior, el que ha pisado algún país con cierto nivel de organización, no te encuentra con tantas informalidades. Fíjate que por pequeño que sea un negocio, uno que como turista va y compra chucherías, fíjate que de alguna manera tú notas que estos negocios están dentro de un sistema. O sea, yo creo que al final del camino, es como tú dices, lo que hay es que mirar esa voluntad, quizás no de concentrarse, porque recuerda que el extinto Juan Hernández decía que la sal vale más que el chivo cuando le referían a los negocios pequeños. O sea, porque desde el punto de vista de recaudación, realmente estos negocios lo que le generan es más trabajo al aparato administrativo de la DGI, de la Administración Tributaria. Pero es como tú dices, lo que pasa es que hay que mirarlo de manera integral, porque, por ejemplo, fíjate algo que pasa muy normal y tú como abogado lo sabes. Cuando ese trabajador por ejemplo, ese dependiente de un colmado, el colmado lo cancela, lo primero que él hace es que va a la Secretaría de Trabajo. Es así, Claro. es así. ¿Verdad? Entonces, y él no está formal, o sea, y él no está en ningún sistema. Sin embargo, ¿verdad? La ley laboral lo protege. Entonces, fíjate que yo creo que todas estas cosas que están sueltas, que de hecho hay que reconocer, Junior, que el sistema diríamos, el sistema laboral, seguridad social y de alguna manera DGI, a través del sistema Sure Plus, está unificado. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que falta? Que tienen que unificar el criterio para recoger la formalidad. O sea, fíjate que cuando tú, ahora mismo, con los programas FASE, fíjate que de que tú te inscribes, de que tú suspendes un trabajador, te sale en el Ministerio de Hacienda suspendido, te sale en la Secretaría, en la TCS, cuando tú consultas, la actividad que tú pusiste en la TCS, esa actividad se registra en el Ministerio de Trabajo. O sea, yo diría que tenemos avances, que lo único que hay es que terminar de armonizar esa idea de integrar para formalizar, porque de hecho, ¿cuál fue el gran problema que confrontó en principio el programa para ti? Que si tú no te figurabas en un banco como un cliente que ha operado algún tipo de producto, ¿verdad? Entonces tú no calificabas. Entonces, fíjate que estamos recurriendo a unos modelos para identificar si tú eres o no, que quizá no es el más idóneo por la falta de integración de esa formalidad. Tú hablaste ahorita, Basilio, de impuestos y la verdad que me preocupa mucho en este año que estamos viviendo, en el año 2020, con esta pandemia y que muchas empresas cerraron su año fiscal y que tienen que reportar para el año siguiente, pero resulta que muchas de ellas tienen que pagar un anticipo en base a los beneficios y las ventas del año 2019, final del 19 y el 20. Pero tal vez esos anticipos están por encima de la capacidad, porque esto fue un año sui generis, un año súper especial, donde tú no le puedes, o la DGI le puede pedir a una empresa que pague unos anticipos, por ejemplo, de 150,000 pesos, 200,000 pesos, con una venta que hizo, que fue por casualidad, porque hay empresas que hicieron ventas por casualidad, pero no son sus ventas normales, habituales. Fue algo que se le presentó en el momento, ganaron una licitación, le vendieron al Estado X producto, vendieron 10, 20, 30, 40 millones, pero normalmente no lo hacen con frecuencia. Entonces tú me estás cargando con un anticipo demasiado grande, que una carga que la empresa no va a poder con ella. ¿Qué hacer en ese caso? Mira, el método de calcular los anticipos es en base a los ingresos del año anterior. O sea, y esto te lo planteo para darte la razón en esa, ¿verdad? En ese análisis que tú haces. Que
¿Qué pasa? Probablemente la mayoría de negocios tuvimos un 2019 muy bueno, cosa que es totalmente distinto en el 2020. Ahí hay dos temas que es digno de analizar. El primero, Junior, es que hay que reconocer que la DGI ha sido consecuente en la decisión de los anticipos. Fíjate que el último aviso que publicó era exonerando el anticipo de julio que se pagaba el 15 de agosto. Diríamos que la DGI ha ido respondiendo, por lo menos en esa parte, con el tratamiento del anticipo. Ahora, ¿cuál es la gran tarea que le viene al nuevo director de impuestos internos y al gobierno? Que tiene la presión de que va a tener que seguir exonerando los anticipos, pero debe de evaluar el gobierno, de hacer una exención de los anticipos, una exoneración de los anticipos, mínimamente, Junior, hasta diciembre, mínimamente. Porque también hay un elemento que es a favor del contribuyente, que tiene la opción de solicitar la exención de los anticipos, demostrando que sus ventas se han reducido sustancialmente y esta reducción sustancial es real. Por lo mismo que tú planteas, Giovanni, o sea, nosotros desde marzo venimos gateando con respecto, por lo menos la pequeña y la micro y la MIPYME, y el gobierno, o sea, a través de la Dirección General de Impuestos Internos y la Administración Tributaria en sentido general, debe de evaluar considerablemente la exoneración de los anticipos, porque ¿cuál es el gran problema que tienen ahora mismo los negocios medianos y pequeños? Que no tienen flujo de caja. O sea, entonces este anticipo lo que está haciendo es que se está convirtiendo en un asesino de la productividad, porque estamos hablando, Junior, que lo que tú puedes tomar para pagarle a un proveedor para que te despache más mercancía. Tiene que pagarlo al fisco. Para no cerrar la empresa. Para no cerrar la empresa. Pero Basilio, realmente en algún momento, y ojalá cuando se discuta el tema del pacto fiscal, eso pueda salir a flote, hay que revisar la viabilidad o no de esta medida. Porque en efecto yo creo que es una medida que no contribuye a la transparencia del contribuyente, que aumenta la elusión, no la evasión, la elusión. ¿Por qué? Caramba, es que si usted el año pasado se ganó 300,000 pesos como micro y mediana empresa o como una pyme, ya usted, sin haber ganado un centavo en el 20, debe 300,000 pesos. Lo que significa que a usted la ganancia se la cobran doble. Porque eso es lo que hace el anticipo en la práctica. Lo podemos maquillar, decir que me lo deducen, pero en la práctica se convierte en eso. Usted paga el doble. Si es el 25, usted paga el 50% por la ganancia. Junior, y eso es peor cuando tú eres un negocio nuevo. Fíjate, no sé si te ha pasado en los clientes que alguien, por ejemplo, constituye una empresa este año y hace un buen negocio este año y se gana un buen dinero. Exacto. Paga $1 millón de pesos de impuestos liquidados, pero también $1 millón de anticipo, como tú dices. Así mismo es. Pero fue algo ficticio, porque no es real. No es real. Exacto. Porque el problema es que el futuro, Giovanni, mira, es incierto. En una economía como la nuestra, el tema de anticipar es delicado. ¿Por qué? Porque fíjate que tú vives, este es un mercado de oportunidades. Tú puedes tener, diríamos, unos buenos clientes, pero entró alguien en el mercado que consiguió una buena brecha, comenzó a importar de China y tiene unos mejores precios. O sea, y ya se te cayó diríamos, ese presupuesto que tú tenías, se te cayó. Entonces, el anticipar bajo el modelo que nosotros tenemos es complejo. Ahora, Junior, hay que también ponerse en los zapatos de una administración tributaria que ha acariciado su presupuesto en base a unos anticipos. O sea, fíjate que
Es un tema, de hecho, yo no sé si tú recuerdas, mira, dentro de las medidas que anunció Magín en su momento, era cobrar el ITEVI por lo percibido, o sea, cuando lo cobrara. Y nunca pudo implementar ese modelo. ¿Por qué? Porque cuando tú te acostumbras en el modelo de cobrar por lo devengado, ir a lo percibido, tiene que ser en base a una buena estrategia. Basilio, tenemos que irnos a una pequeña pausa con tu permiso de los amigos televidentes. Vamos a una pausa, conversamos con el buen amigo licenciado Basilio Sánchez, experto en asuntos impositivos y de la renta. Esperamos que de verdad esta conversación pues le sirva a usted edificarse con relación a este tema. Vamos a la pausa y volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Basilio Sánchez, pasando revista a todo lo que ha sido el efecto de la pandemia en la economía dominicana, en la tributación. Y dentro de esto también decíamos que llegó la pandemia y encontró un tema pendiente, que es el tema de la transparencia y la revalorización de los activos, que muchas personas estaban a la espera de que se emitiera el reglamento correspondiente a los fines de saber si se iban a acoger y si le convenía o no. Pero eso llegó en medio de la pandemia, lógicamente. Y por lo tanto, yo creo que sería importante reorientar a la gente, sobre todo a los que tienen patrimonio, a los dueños de empresas, sobre lo que ha ocurrido y cómo ha evolucionado este tema y si efectivamente es una solución para los contribuyentes o no, o si hay que recomendarle a todos acogerse. Basilio, ¿cómo manejar esto? Junior, para que los amigos televidentes y los que lo siguen en las redes tengan una comprensión, esta ley, la 4620, era una ley pendiente como consecuencia de la ley 155-17 de prevención de lavado de activos, porque nosotros sosteníamos que era imposible hacer una aplicación efectiva de una ley de prevención si no se te daba una oportunidad de poner sobre la mesa, diríamos, aquellos patrimonios que pudieran ser susceptibles de algún cuestionamiento, no necesariamente porque estuvieran vinculados a un tema de lavado de activos, sino porque la propia ley de prevención de lavado tipifica el delito, la evasión fiscal como un delito tributario. Entonces, como diríamos, para la mayoría es sabido, aquí tenemos muchas personas con buenos patrimonios que han sido, diríamos, producto de evolución comercial en el tiempo y que no necesariamente ese resultado económico haya cumplido fiscalmente. Y de ahí se deriva esta ley que se aprueba en el mes de febrero diríamos, con la condición de que la DGI debía de emitir una norma general para, diríamos, abrir el abanico de comprensión y cómo nos íbamos a acoger. Ahí entró la pandemia, como tú mencionas, Junior, y el plazo de esta ley perimió prácticamente en el mes de junio, la cual hizo necesario que en el presupuesto complementario que se sometió producto de que se agotó las partidas presupuestarias que el gobierno ha invertido en el problema del COVID. Entonces, en este presupuesto complementario se introdujo una ampliación o una prórroga del plazo a esta ley, y ahora se aprobó por 6 meses más, lo cual esta ley estará hasta el mes de enero. Y ya la DGI en el mes pasado promulgó la norma 0420, donde establece el mecanismo, diríamos, ampliando lo que la ley establece. Yo creo que esta ley, Junior, aunque ha entrado en una etapa difícil porque esta ley establece unas condiciones de pago para transparentar el patrimonio y lo que tenemos ahora mismo es problema con los flujos de efectivo. Entonces,
tendríamos que ver, la ley está, diríamos, los empresarios están evaluando con mucho cuidado, diríamos, lo que sería la decisión de acogerse a los beneficios de la ley. Y yo creo que lo que más están esperando, Junior, son las señales desde el punto de vista fiscal y de decisiones económicas que van a tomar las nuevas autoridades para de ahí, diríamos, definir cuál sería el plan de acogerse, porque tenemos que mirar la ley en 3 capítulos. Uno, las deudas, Junior, o sea, la eliminación de los recargos y de los intereses, o sea, hasta un año de interés pagaría, se elimina de ahí para allá todos, y los recargos, y contempla entonces un acuerdo de pago hasta de 12 meses. Ahora, diríamos que esta es una gran oportunidad para aquellas deudas que están recurridas, que el contribuyente reconoce que no tiene unos elementos, diríamos, convincentes ante un juez para que le declaren un recurso a su favor. Diríamos que es una gran oportunidad porque fíjate, Junior, que hay deudas ahí muy elevadas, que diríamos, la gran cantidad la representan los recargos y los intereses. Entonces, la base impositiva es bajita. Es bajita, exacto. Estamos hablando que si tú tienes una ley, una deuda del 2009, hay muchos recursos, 2009, 2010, 2011. Ya al 2020, esos recargos son 10 veces, son 11 veces la deuda. Entonces, cada caso, diríamos, debe ser analizado de manera particular. Es decir, Basilio, que yo pudiera, si tengo una deuda en DGI de 20 millones de ITEVI, de lo cual lo principal, la base impositiva, es 1,5 millones, y no se sorprendan que 1,5 millones puede llegar a 20 millones muy rápido. Así muy es. rápido. Yo puedo acogerme a la ley con los fines de reconocer que debo esa cantidad, pagar 1 año de interés y tengo 1 año para pagar la base impositiva. Sin recargo y sin interés, o sea, porque sin recargo y sin intereses. Eso no estoy obligado a que mi empresa entre en un proceso de revalorización de sus activos o de transparentización, o tendrían que ser los 3 capítulos, o son independientes. Son independientes, sí. Diríamos que cada sección tiene un tratamiento diferente, porque en el caso de la revalorización, entonces hay un costo de impuesto que hay que pagar. Y yo diría, Junior, que hay un elemento adicional. Un costo inmediato, pero a futuro ya tú sabes cómo te carga eso con el tema del impuesto inmobiliario o el impuesto a los activos si es una compañía. Sí, mira, yo quiero, Junior, vamos a hablar de eso, pero antes solamente cotejar que en el caso de las deudas, esta ley está permitiendo que si tú tienes, vamos a suponer, un recurso por ITEVI, por renta, por retenciones, y tú entiendes que en ITEVI tú no tienes ganancia de causa, que tú puedas coger la parte del ITEVI. Fíjate que eso no había sucedido nunca, donde tú podías, diríamos, renunciar a una parte del impuesto y quedarte recurriendo a la otra parte. O sea, eso es importante porque recuerda que a veces tú tienes en una demanda fiscal, en un resultado de un cobro fiscal, te envuelven varias cosas, pero de esas cosas, tú dices, en esta yo tengo razón, en esta no tengo, pero como tengo que recurrirlo todo para diríamos, hacer valer el derecho de recurrir, ahora me permite solamente renunciar a una parte. O sea, que eso es importante tenerlo en cuenta. Con eso, Junior, lo que tú planteas, mira, el caso de la revalorización es un caso que cada contribuyente debe de mirarlo de manera independiente. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes un bien inmueble que tú lo tienes en venta y tú tienes la certeza de que en 2 años tú lo venderías, pero tu costo de registro es muy bajo, pues entonces tú tendrías la oportunidad de decir, bueno, voy a pagar 1 año de impuesto de activo, pero con la ganancia... Para bajar la ganancia de capital. Correctamente, para bajar la ganancia de capital. Esos son de los temas
También hay otros temas, y es que a nivel bancario tu empresa está muy disminuida y probablemente a ti no te preocupe mucho el costo del impuesto de activo, sino tú quisieras tener mejor aprovechamiento de tasa de interés y demás. O sea, yo creo que esta ley le permite al analista fiscal poder hacer un análisis de oportunidad. Y como tú dices, en el caso de que tenga un impacto en el impuesto de activo superior a todo lo otro, decir, mira, no te conviene porque lo que tú te vas a beneficiar te va Lo vas a a pagar en matar, el tiempo. lo vas a pagar en el tiempo, así es. Nos quedan unos minutos, Basilio, contigo, la participación, y me gustaría en estos minutos, se está hablando incluso, ya escuchamos al ex gobernador del Banco Central, el señor Malhum, hemos escuchado a varios dirigentes del PRM de la necesidad de que se haga un pacto fiscal o que se tenga que revisar lo que son los asuntos tributarios en materia impositiva. Incluso alguien ha hablado, se ha ido mucho más lejos de firmar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo tú ves la posibilidad? ¿Tiene el gobierno obligado que hacerlo? ¿Se ve obligado o tiene otra forma, otro método de seguir aumentando las recaudaciones? Yo creo que el gobierno está obligado a agotar esas opciones múltiples. No solamente para atender lo que hay ahora mismo, no solamente sería necesario una reforma, tendría que apoyarse de los financiamientos, porque hay una realidad, Giovanni, las recaudaciones han disminuido notablemente, o sea, la capacidad del gobierno a nivel de recaudación está en el suelo. Los financiamientos es una obligación, y las reformas es una obligación. Y no solamente, Giovanni, la reforma fiscal, la ley laboral debe de ser reformada, porque ahora, Junior, entramos con el teletrabajo, que de hecho lo estamos aplicando sin ley, y yo creo que ya toda esa teoría de aquellos defensores, porque los tiempos cambiaron, ya la lucha que libramos en aquellos tiempos con los sectores sindicales, ya eso se superó, ahora estamos en otros tiempos, y la ley laboral también debe de ser tocada, porque ahí se está hablando, Junior, de la ley de seguridad social. O sea, yo creo que esto va a generar la oportunidad de mirar un poco más integral toda esta reforma, porque no hacemos nada conseguir haciendo parches para resolver quizá un tema de recaudación del momento y dejar entonces los problemas que son los que deben de ser la armadura estratégica para tener un país en pleno desarrollo. Y finalmente, Junior, tenemos que ayudar al nuevo director de impuestos, porque tiene una tarea grande con el tema de recaudación. No es fácil. Pero, Basilio, el tema de la reforma al Código de Trabajo, yo creo que sí, que hay cosas pendientes, pero tenemos que reconocer, nosotros tenemos una economía muy doméstica, muy de grupo familiar, más que de grupos de capitales. Entonces, eso también juega un papel importante, más allá de todo este aprovechamiento de la tecnología y de la modernidad. Tenemos un país donde la única garantía de la estabilidad laboral son justamente esos derechos sociales que pudiera adquirir un trabajador que es víctima de un despido injustificado o de una separación mediante desahucio, que es uno de los temas que está ahí grueso. Habrá que buscarle forma, pero si eso desapareciera así en estos momentos, no habría estabilidad laboral, Basilio. Junior, hay que completar los procesos. La ley de seguridad social planteó un seguro de desempleo. O sea, lo que pasa es que aquí vamos, fíjate que vamos por las partes que convienen, ¿verdad? Como en la ejecución de las cosas. Entonces, ¿por dónde empezó la ley? Fondo de pensiones, de seguridad social. Lo más fácil, fondo de pensiones. Exactamente. Y todavía es la hora que nadie ha recibido el primer peso de fondo de pensiones. Oye, Ernesto, tú entraste en un tema importante. Se habla mucho del tema de la cesantía, pero está pendiente el fondo contra el desempleo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Y a quién le corresponde hacer eso? ¿Quién es que debe cubrir con el costo? Correcto. Junior, porque ahorita tú hablabas de las pymes, Giovanni hablaba de las pymes. Mira qué es lo que sucede. Cuando tú a una microempresa
porque recuérdate que esos derechos, ¿verdad? Bien justificados, porque vamos a estar claros, o sea, están en la ley y son bien justificados. Ahora, cuando tú por decirte algo, a ese pequeño negocio, él tiene un pasivo laboral, un negocio que no tiene capacidad de tener en el banco 100, 150 mil, cuando él tiene que liquidar ese personal, tiene que buscar un préstamo. O sea, Claro. ¿por qué, Junior? Porque si nosotros decidimos tributar en un modelo de un sistema de seguridad social donde contempla figuras para el día que yo me vea sin empleo, porque fíjate que por un lado tengo lo que ustedes decían ahora mismo, los fondos de pensiones, mi garantía, pero también por el otro lado debo de tener un seguro de desempleo que no tenga preocupación. De hecho, Junior, fíjate algo que se ha concluido. ¿Cuál es una de las causas de nosotros tener un sector, diríamos, empresarial medio tan poco eficiente? Porque ese empleado que tú tienes ahí, lo que está esperando es muchas veces que tú lo canceles porque él no quiere perder sus prestaciones. O sea, eso hay que buscarle vueltas para que no pierda los derechos, pero que tengamos un vehículo de desarrollo acorde a los tiempos. Claro, tomando en cuenta siempre que esas prestaciones no son derechos adquiridos, esa es otra cosa. Las prestaciones solo son otorgables si hay incumplimiento de una de las partes al momento de romper el contrato de trabajo, que ese Correcto. es el otro componente que no se dice. Correcto, así es. Pero bueno, son temas que tenemos pendientes ahí, Basilio, que discutir. Así mismo es. Lamentablemente tenemos que terminar esta conversación con el licenciado Basilio Sánchez, interesantísima. Yo creo que vino pues a dilucidar algunas interrogantes que tienen los amigos cerrando la noche, incluso mía propia, y la verdad agradecido, Basilio, de esta asesoría gratuita que nos diste. Gracias, muchas gracias a ustedes, y cuando ustedes gusten, vamos a tener después de la toma de posesión cosas interesantes. Yo espero que la podamos conversar también. Así es, así es. Señores, conversamos con el licenciado Basilio Sánchez, quien es un experto en asuntos tributarios e impositivos. A él, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Mañana nos reencontramos nuevamente aquí en su espacio, Cerrando la Noche.